Hola, buen día. Soy Marta Vázquez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar un poco sobre la construcción cultural de lo no verbal y a través de las confesiones y los emojis. Me encuentro ahora con el señor Eber Luis Orozco, locutor de la ciudad de Cartagena. Él nos va a hablar un poco sobre el tema actual, sobre lo que es el coronavirus. ¿Cómo está, señor Eber Luis? Bueno, un placer saludarte a ti y a todos los estudiantes de psicología de la Universidad Abierta de Distancia, UNAP, en la ciudad de Cartagena. Estamos bien, gracias a Dios, hasta el momento, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, de este aislamiento social de momento. Y bueno, aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, Eber Luis. Bueno, ¿usted cómo ve todo esto, lo que está pasando ahora en Colombia y en el mundo entero? Bueno, el tema del COVID-19, que inicialmente no se había dado el tema de la pandemia porque era en una región, exactamente en China. Cuando se cruzan las fronteras, cuando se llega precisamente el contagio de las personas en China que empiezan a traspasar fronteras, a llegar a otros países, es cuando se da precisamente la determinación por parte de la Organización Mundial de la Salud a declararlo como una pandemia, que a muchos países los cogió, por así decirlo, de sorpresa. El caso de Italia, el caso de España también, y los casos que llegaron a Colombia precisamente también fue por el tema del aeropuerto El Dorado en la capital del país. Yo creo que vamos a hacer historia. Ahora estamos en medio de esta situación controlada, lógicamente, poniendo de nuestra parte, la parte de la familia, la parte de usted como cabeza de hogar también, poniendo de nuestra parte. Entonces, en ese sentido, cuando el virus, cuando el COVID-19 traspasa fronteras, cogió a muchos países de sorpresa, lograron de alguna manera tratar de controlar un poquito, pero creo que ha sido ya una situación bastante grave en muchos países. Gracias a Dios en Colombia todavía estamos soportando, pero ahí tenemos el caso precisamente de Ecuador y otros países también cercanos a Colombia que están viviendo una situación bastante grave con el tema del COVID-19. Frente a la pandemia por la cual estamos viviendo, ¿cree que en Colombia se ha tomado las medidas necesarias en cuanto al contagio? Inicialmente no se tuvo en cuenta este tema de contener precisamente el tema del coronavirus en nuestro país. Si se hubiesen tomado las medidas necesarias, yo creo que se hubiese puesto control de inmediato en lo que tiene que ver con el tema de los aeropuertos. Recordemos que el primer caso se da en Colombia precisamente por una jovencita que llegó del exterior, y esto fue lógicamente pues propagando el virus. El caso que se dio también en la ciudad de Cartagena, que vino del exterior y que entró a través de un crucero con una extranjera de 85 años. Inicialmente, fíjese que llegaron los colombianos que estaban precisamente en China, llegaron en un vuelo, se le hizo todo el protocolo de seguridad, pero de ahí en adelante el protocolo se rompió, todo el mundo llegaba y todo el mundo se iba para otras ciudades. Como Bogotá es el filtro, partían hacia Cartagena, hacia Barranquilla, hacia otras ciudades del país. Luego, cuando se toma la decisión por parte del gobierno, pero ya el virus había empezado a hacer de las suyas en nuestro país. Inicialmente se tuvo ahí, entre comillas, el tema de tratando de contenerlo, pero después pudiera decirlo a título personal de que hubo un exceso de confianza en el gobierno que no le permitió, lógicamente, contener, sino que después que el virus se propagó fue cuando empezaron a tomarse algunas medidas. Sí, señor. Y Luis, ¿usted qué medidas ha tomado personalmente con todo esto? Bueno, con este virus hay que tener en cuenta también las recomendaciones de los especialistas en la salud, y las hemos tenido muy, pero muy en cuenta. El caso del aislamiento, el caso de estar en casa, de salir a trabajar con las recomendaciones que dan precisamente las autoridades, el usar guantes, el tapaboca, el distanciamiento entre 1,5 metros o 2 metros entre personas. Tener en cuenta si vas al supermercado, si vas a una supertienda, el tema de los carritos, tratar de usar guantes precisamente para no contagiar, porque no sabes quién anteriormente ha podido usar ese carrito que pudiera de alguna manera estar contagiado. Entonces son medidas que hay que tomar precisamente no solamente en la casa, el lavado de manos, también en el hogar, sino cuando se llega de la calle, ojalá quitarse todo en la terraza de la casa para
de alguna manera también poder contener de esa forma, porque no sabemos quiénes son las personas que realmente nos rodean, quiénes son los que nos hablan cerca. Entonces, es una recomendación que les hacemos también a seguir usando el tapaboca. Inicialmente se había dicho en Colombia de que los que tenían que usar el tapaboca eran aquellas personas que presentaban un cuadro gripal, que presentaban tos, pero fíjese que ahora, hoy día, el gobierno está diciendo que es obligatorio utilizar el tapabocas para salir a la calle, para coger el transporte masivo, para ir a un supermercado, para salir a la calle, por prevención. Entonces son recomendaciones que debemos tener en cuenta nosotros como ciudadanos para no contagiarnos, ni mucho menos contagiar a nuestros familiares. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Y bueno, en cuanto a la salud en Colombia, y en especial aquí en Cartagena, ¿usted cree que se le han dado la prioridad sobre los trabajadores de la salud? Bueno, los trabajadores de la salud es la primera línea que dicen los especialistas que le están poniendo el pecho a este tema del coronavirus. Y es un personal que está en alto, pero muy alto riesgo. No se han tomado las medidas necesarias, como quiera, que ahí vemos las noticias. Lamentable el caso de los médicos que han muerto precisamente porque han tenido el contagio con personas infectadas y resulta que terminan ellos contagiados y terminan incluso perdiendo la vida, como ha pasado en algunos casos. Inicialmente el gobierno no tomó las medidas para los trabajadores médicos, no solamente en Cartagena, sino en Colombia. No se tomaron las medidas. Fíjese que hay médicos que no saben hoy día si están o no están contagiados. Le comento rápidamente una barranquillera que precisamente atendió a un señor que le dijeron que no era tema de coronavirus. A los 3 días el señor muere, ella no se entera de que el señor murió, pidió que le hicieran el examen y lo que hizo la clínica fue suspenderle, cancelarle el contrato a esa médico, que estaba lógicamente en sus derechos de pedir que le hicieran el examen. Entonces creo que no se han tomado las medidas para los trabajadores médicos en Colombia. Caso de que ellos exigen, pero el gobierno le ha dado esa, por así decirlo, esa responsabilidad a las ARLs y a las mismas EPS que hasta el momento no han cumplido con la protección para cada uno de los médicos, o por lo menos los trabajadores de la salud. Cuando decimos los trabajadores de la salud, no estamos diciendo de que son solamente los médicos, enfermeras, paramédicos y todo. Cuando hablamos de los trabajadores de la salud, estamos hablando incluso de la persona que hace el aseo, la que se mete en los baños, la que barre los pasillos sin saber si están o no están contaminados. Eso también hacen parte del trabajo de la salud en una clínica, en un hospital, incluso cuando llegan a la casa de una persona que está infectada. Yo creo que le falta un poquito de más control, de más, ¿cómo te digo? O sea, del gobierno, más atención a los trabajadores en la salud, porque para mí, en mi concepto muy, pero muy particular, no se están protegiendo a los médicos como deberían estar protegidos. ¿Y cuál cree que puede ser la solución para todo esto? La solución para el tema de los médicos, yo creo que el gobierno la está tomando, no digamos tan tarde, porque recordemos que el tema todavía no está subsanado, el tema del coronavirus en Colombia. Pero se están tomando algunas medidas ahora, por eso te repito, con el tema de las ARL y con el tema de las EPS, que de alguna manera ya le están dando los elementos necesarios, los elementos de bioseguridad para los trabajadores médicos en Colombia, que se debió hacer desde un principio, porque son precisamente, como te lo dije hace un ratico, es la primera línea que está puesta y expuesta al virus del coronavirus en Colombia, es decir, de esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Y en cuanto a la ciudadanía, usted que le toca trabajar día a día, ¿cómo ve a la ciudad de Cartagena? ¿Se están tomando las cosas como debe ser? Bueno, en cuanto al tema de la ciudadanía, creo que nos hace falta mucho, realmente, porque se dictan unas recomendaciones, se sacan unos decretos por parte del presidente, por parte del alcalde, en este caso de la ciudad de Cartagena, que fue uno de los alcaldes, entre otras cosas, y una de las primeras ciudades en decretar tanto el toque de queda
nunca. Yo no había vivido realmente un toque de queda por ningún motivo en la ciudad de Cartagena. Ley seca sí, porque estamos acostumbrados de pronto a la ley seca en tiempos de elecciones o cualquier otra cosa que los alcaldes pudieran determinar a través de un decreto, pero el tema de el tema este de la pandemia llevó a que precisamente se decretara el toque de queda en la ciudad de Cartagena. De aquí sale precisamente el gobierno nacional y lo decreta en todo el país. Pero a nivel de la ciudad, de todo el pueblo cartagenero específicamente, yo creo que no. Yo creo que no se ha cumplido. Mucha gente sí ha acatado las recomendaciones, se han quedado en casa, si nada tienen que hacer en la calle, precisamente para evitar contagiarse. Pero del resto creo que ha faltado mucho, de pronto un poquito de mano dura en lo que tiene que ver con las autoridades. ¿En qué sentido? En la plaza de mercado, el mercado de Basurto, que es donde se abastece toda la ciudad de Cartagena, yo creo que ahí ha habido un descontrol impresionante y eso ha sido un foco de contagio para la ciudad de Cartagena, el tema del mercado de Basurto. Últimamente se están tomando algunos controles, pero yo creo que le ha faltado a la misma gente tomar conciencia de que esto no es una gripita común y corriente. Este es un virus que es serio, que afecta principalmente el sistema respiratorio, que afecta los pulmones y que lógicamente te lleva a la muerte. Estamos viendo los casos de muerte, los que vimos en China, los que vimos en Italia, en España, lo que se está viviendo ahora en los Estados Unidos y los mismos casos de muerte que se han dado en la ciudad de Cartagena y en toda Colombia. Pero la ciudadanía como tal, el pueblo cartagenero específicamente, tiene que tomar un poquito de conciencia. No hemos salido del tema del coronavirus todavía, pero esperemos y confiando en Dios de que esto pueda llegar lógicamente a conseguir con los especialistas de la salud el tema de la vacuna. Pero creo que nos ha faltado un poquito de conciencia. Esto es serio, esto acaba con la vida de cualquier persona. Y bueno, decirle al pueblo cartagenero que sigamos tomando conciencia, que sigamos teniendo en cuenta las recomendaciones y que si nada tiene que hacer en la calle, quédate en casa, cuida a los tuyos, no seas irresponsable, tenga responsabilidad con su vida y con la vida de sus familiares. Exactamente, pero se da cuenta que hay muchas personas que salen, pero salen es porque necesitan alimentar a su familia. ¿Cómo cree que ellos van a quedarse en casa si tienen que salir a solucionarle lo que falta en casa? El gobierno ha dicho y de alguna manera ha cumplido de pronto con algunos. Hay algunos que sí les han llegado las ayudas humanitarias, a otros no. Un ejemplo puede ser un vendedor ambulante, una persona que vive del día a día, del pan coger. Pero ¿cómo hace una persona esa para salir en estos tiempos a vender, por ejemplo, empanadas con jugo? ¿A quién le va a vender empanadas y jugo en este momento cuando las calles están solas? Cuando casi el 90% de la ciudad de Cartagena, que es una de las ciudades que, aunque hay un 20% que sale irresponsablemente a las calles, pero hay un 80, un 90% que está en sus casas. Las calles están prácticamente vacías. ¿Cómo hace una persona esa tratando de salir a buscar de dónde? Porque no va a haber quien le compre sus productos de momento. De pronto, por eso le decía el caso del mercado de Basurto, donde ha llegado una gran cantidad de gente de pronto, por esa misma razón, de tratar de buscar y llevar hacia su casa el alimento diario, porque no tiene un trabajo fijo, porque no tiene un sueldo estable, porque no tiene cesantías de pronto para sacarlas y poder subsistir durante todos estos días, y tiene que salir, pero se expone también si no tiene en cuenta las recomendaciones. O sea, salir a buscar unos pesos sí es verdad, porque se necesita llevar para la casa, pero ¿qué tal? Dios no lo quiera, esa persona llega con el virus a su casa, donde no se cuenta con los mecanismos necesarios, no se vive bien, no se come bien, y esto pudiera afectar mucho más a esa familia. Y de alguna manera el gobierno distrital ha hecho una gran cantidad de reparticiones en muchos hogares, precisamente estos hogares vulnerables, estas familias vulnerables necesitadas de nuestra ciudad, y han llegado algunas ayudas. De pronto a otros no les ha llegado de momento, pero es la intención precisamente de las autoridades tratar de subsanar el tema alimenticio en muchos hogares vulnerables de la ciudad de Cartagena. Exacto, Bernie. Bueno, usted en su emisora, usted ha dado muchas ayudas a la ciudad de Cartagena,
pues eso usted lo ha hecho porque se lo han pedido o su corazón le ha dictado hacerlo. Nosotros en la emisora tenemos una razón de ser y es el pueblo cartagenero definitivamente. Y hemos contado con una gran bendición definitivamente, gracias a Dios, que hay personas de buen corazón que nos llaman, nos donan mercados, incluso del exterior también nos han mandado dinero, el cual ha sido invertido en muchos mercados para esas familias. Desafortunadamente no tenemos la cantidad de mercados que pudiera manejar la emisora como lo maneja el gobierno nacional y el gobierno distrital, pero las pocas ayudas que han llegado las hemos recibido y con el corazón alegre las damos a la familia que realmente lo necesitan. Nos toca de pronto utilizar unos mecanismos para poderlos entregar, pero sí hemos recibido una gran cantidad de ayudas a través de las campañas que hacemos. La gente de buen corazón que desee colaborar con aquellas familias vulnerables, aquellas familias del día a día, los que no tienen un trabajo estable. Usted que tiene, por favor, despréndase de algo, pero ayude, colabore, tiéndale la mano a esa familia. Mucha gente de corazón en la ciudad de Cartagena lo ha hecho, cosas que les agradecemos también. De hecho, hace unos días nos llamaron de una Fundación Huellas de Piedra, de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, y nos han donado también una cantidad de mercados, los cuales nosotros a través de la emisora los repartimos a esas familias vulnerables, a esa persona que de pronto vende raspado pero que no puede salir, el que vende el tinto pero no puede salir porque a quién le van a vender, la persona de pronto que se rebusca o que tiene ahí en los semáforos de la ciudad de Cartagena también limpiando vidrio, que de alguna manera consiguen unas monedas también para poder llevar alimentos a su casa. A esas son las personas que nosotros, gracias a Dios, llegamos y que gracias a la gente de buen corazón nos ayudan a ayudar al que realmente lo necesita. Buena labor han hecho. Bueno, Eber Luis, en cuanto al coronavirus nuevamente, ¿usted se ha sentido quizás también con miedo con respecto a todo esto? ¿Cómo se ha sentido usted? Bueno, la verdad es que sí, hay cierto temor, cierto pánico, no pánico, pero igual las recomendaciones de algunos especialistas en este tema del virus, sí se ha sentido miedo, la verdad, un poquito de temor, porque nos toca salir a trabajar, a cumplir con el deber y pedirle a Dios que nos lleve con bien, que nos traiga con bien, que nos aparte de los entornos infectados, de cualquier otra cosa que pueda pasar, porque sale uno a laborar y no sabe uno de qué forma o de qué manera puede regresar. Entonces le pedimos siempre a Dios cada vez que salimos a trabajar que nos lleve limpio y nos traiga limpio, porque hay una familia que nos despide y hay una familia que nos espera también limpios, sanos y salvos, eso sí, con la protección de Dios, y tener en cuenta también las recomendaciones. Usamos guantes, tapabocas, dicen que por el pelo, una gorrita o algo, pero siempre buscamos de tratar de tener la protección necesaria cada vez que salimos a laborar. Exacto. También se escucha que hay muchas personas que todavía hasta ahora no han recibido ayuda sobre el gobierno. ¿Qué sabe tanto usted de eso? Sí, es verdad, nosotros nos llaman mucho, hay muchos sectores que aún no han recibido las ayudas. No sabemos si de pronto el protocolo, la logística de cómo se están entregando las ayudas, qué tuvieron en cuenta, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Riesgo para comenzar a entregar las ayudas. Anteriormente, cuando pasaban cosas, por ejemplo, damnificados por el invierno, el gobierno hacía un censo, por así decirlo, pero a través del presidente de la Junta de Acción Comunal de cada barrio, de cada sector. Es el que conoce el entorno, es el que vive ahí con la comunidad, es el que sabe quién necesita, quién no necesita, quién trabaja, quién no trabaja. Y yo creo que eso se ha perdido en esta administración, teniendo en cuenta de que no se ha tenido, o no han tenido por lo menos, la delicadeza de decirle al presidente de Junta de Acción Comunal: necesitamos que nos colabores con una base de datos para ver quiénes son las personas que realmente necesitan. Hay personas que, gracias a Dios, reciben su ayuda. Puede ser de adulto mayor, que es un programa del gobierno nacional, de Familias en Acción, que también es un programa del gobierno nacional,
Pero hay personas que no pertenecen ni al uno ni al otro, están fuera de una base de datos del gobierno que ha empezado a hacer ahora una base de datos con los que estuvieron en Familias en Acción o en Adulto Mayor que salieron, poder recopilar toda esa información, hacer una base de datos para poder entregarles las ayudas. Pero hay personas que no hacen parte de esos programas que al día de hoy, que soy sincero, no han recibido ninguna ayuda por parte del distrito en ese caso. Por eso se han visto los casos, hay personas que colocan un trapo rojo para que cuando venga alguien del distrito, del gobierno, dice, mira, aquí no nos han dado. Hay personas que incluso rompiendo los protocolos que hay que estar en la casa, salen a las calles con el cacerolazo a hacer bulla para llamar la atención de las autoridades, precisamente porque tienen hambre. Es decir, no los va a matar el virus, pero los va a matar el hambre. Entonces yo creo que el alcalde de la ciudad de Cartagena, con la oficina de gestión de riesgo, con la primera dama, con la oficina, la dirección del interior de la ciudad, también pudieran de alguna manera tener en cuenta a toda esta gente. Pero hoy día, que soy sincero, hay mucha gente que no ha recibido ayuda todavía. Bueno, otra cosa que es con relación sobre el aislamiento inteligente. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, estamos en Colombia realmente, y lo que tenemos ya por lo menos cierto grado de experiencia en las cosas que se dictan, los decretos que saca el presidente o el alcalde o el gobernador, y muchos nos hacemos los locos. El gobierno está hablando de una prevención por parte nuestra, va a empezar a abrir parcialmente la economía, el caso de la construcción, el caso de las manufacturas y todo esto, pero el aislamiento inteligente que quiere el gobierno es: te vamos a dar la oportunidad, pero no le des papaya al coronavirus. Se va a abrir, por ejemplo, la construcción a partir del 27, y allí es donde nosotros debemos ser responsables. Si soy empleado de la construcción, me llaman a trabajar, ha dicho el gobierno que los mismos contratistas deben ser responsables en suministrar los elementos de bioseguridad a cada uno de los trabajadores. Entonces, como trabajador, debo exigir también a mi patrón, a mi jefe inmediato, los elementos de bioseguridad para poder trabajar, para poder laborar y mantener el distanciamiento de 1 metro o 2 metros con nuestros compañeros de trabajo. Entonces yo pienso que aquí hay que ser un poquito responsable también y exigir. Pero estamos en Colombia, ¿en qué sentido? En que si yo le exijo a mi patrón los elementos de bioseguridad, se molesta y termina echándome del cargo. Entonces, en cuanto a eso, que mejor me eche. De pronto suena un poquito duro, ajá, ¿y después de qué como? Pero si te infectas, ¿qué va a pasar con tu vida y qué puede pasar con la vida de los tuyos? Entonces hay que ser un poquito responsabilidad también, tanto como de los patronos, como de nosotros como trabajadores. Inicialmente, con esa oportunidad que va a dar el gobierno de reabrir un poco la economía en el campo de la construcción, yo creo que los mismos obreros deben ser responsables en exigir los elementos para estar seguros. Okay. Bueno, Eber Luis, ¿y cómo se imagina la vida de los colombianos después que esto haya menguado un poco? Yo creo que hay gente tomando un poquito de conciencia también, los hábitos que cambian. De hecho, están cambiando ya con el tema del COVID-19. Usted llegaba del trabajo y de pronto se sentaba, y la comida y todo esto, ahora no. Ahora hay algo muy presente. Usted llega, se quita los zapatos, los deja en la terraza, va al baño, se lava las manos. Ya es recomendable que usted se ponga su tapaboca. En cuanto a eso, luego que pasemos todo esto del COVID-19, que ojalá sea muy pronto con la ayuda